Qué increíble tiempo de adoración acabamos de tener. Me encanta adorar a Dios junto con mi familia e iglesia. Yo creo que también en cada uno de nuestros campus también tuvieron un tiempo increíble adorando a Dios. De hecho, consideré después de esa adoración, sabes que a lo mejor ni siquiera necesito predicar. Eso fue suficiente y nos vamos temprano a la casa. Pero me preparé demasiado para hacer eso. Entonces, no lo puedo hacer también. Pero si les gustó la adoración y fue de bendición y ustedes se conectaron con Dios con ganas, pero saben que no ha terminado aún, Dios tiene más para nosotros el día de hoy. ¿Cuántos lo creen? Esta semana pasé un tiempo meditando en Dios, en su bondad, en su fidelidad. Y tú sabes cuando como que de repente caes en cuenta de algunas de esas cosas y empiezas a indagar en tus pensamientos, en quién es el increíble Dios que tenemos. Y de ahí me pasé a pensar en lo que Dios ha hecho y empecé en lo que Jesús hizo por nosotros y empecé en la iglesia que Jesús estableció y luego pensé en mi iglesia y empecé a pensar en cuánto amo a mi iglesia. Y quiero decirles que para mí es el honor y el privilegio más grande de mi vida. Estaba pensando en esto esta semana. Es poder, juntamente con mis copastores en nuestros campos, poder ser su pastor, poder pastorearlos a ustedes. Y eso que no es mi iglesia, la iglesia es de mi Señor Jesucristo. Él es el buen pastor, Él es el que realmente es el pastor de la iglesia. Pero poder hacer ese labor junto con mi Señor y mis copastores es un increíble privilegio y es un honor tan grande. Y pues yo quería decirles eso a ustedes. Y luego eso me llevó a pensar en las responsabilidades que tengo como pastor. De sentirme privilegiado y honrado, eso me llevó a pensar en mi responsabilidad como pastor. Empecé a sentir el peso de esa responsabilidad. Y saben, no sé si ustedes están informados o no de qué son las responsabilidades principales de un pastor, pero son básicamente dos, se pueden resumir. El primero es guiar al rebaño a pastos verdes y aguas tranquilas. Y eso significa comunicar a la iglesia o presentar el alimento espiritual, que se hace en medio de la predicación, se hace cuando yo apunto hacia la palabra de Dios. Yo personalmente no tengo nada que ofrecer, pero Dios en su palabra tiene mucho que ofrecer. Y cuando predicamos su palabra y cuando decimos lean su Biblia, estamos apuntando hacia los pastos verdes y aguas tranquilas donde ustedes se pueden alimentar. Eso es número uno. Pero la otra parte que también es importante de esa responsabilidad y pesa mucho sobre mí, es cuidarlos a ustedes de los lobos y de las trampas que hay en la vida. Que hay muchas cosas. Y la verdad es que mucho de lo que la razón más bien por lo cual hemos estado en esta serie es por ese motivo específicamente. Porque yo lo voy a rendir cuentas al gran pastor, el buen pastor, a mi Señor Jesús, por si yo hice un buen trabajo cuidando al rebaño que Él me ha encargado por esta etapa de mi vida, por esta temporada. Si yo los llevé a pastos verdes y a aguas tranquilas, y si yo hice mi parte tratando de protegerlos de los lobos y de las trampas del enemigo. Y en esta serie hemos estado hablando de cómo vencer la tentación. Cuando llega el engañador, cuando llega la tentación, ¿cómo podemos nosotros librarnos de eso? Y yo estoy emocionado porque yo creo con mucha fe que Dios ha estado trabajando, su Espíritu ha estado trabajando en nuestra iglesia. Y yo creo que muchos de nosotros estamos empezando a experimentar y vamos a experimentar la libertad y lo que significa vivir una vida victoriosa. De hecho, estoy seguro que cualquier hijo de Dios que aplica las cosas que hemos visto en esta serie, lo que vamos a ver el día de hoy en la parte final, van a descubrir lo que es vivir, no experimentar por una ocasión o algunas veces, sino vivir en la victoria. Y eso me emociona bastante. El pasaje principal de lo cual hemos estado compartiendo cada domingo se encuentra en 1 Corintios 10:13. Lo voy a volver a leer. Dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. O sea, todos somos tentados por las mismas cosas muy similares. Nadie experimenta tentaciones diferentes o que sean abnormales, son parecidas. Pero Dios es fiel. Digan, Dios es fiel.
y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llega la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. No importa cuán grande sea la tentación o cuánto tiempo ese pecado te ha tenido dominado en tu vida, Dios es fiel y Él siempre provee una salida cuando llega la tentación. No siempre la tomamos, pero Él siempre provee una salida. Y para algunos de ustedes, hoy, el mensaje de hoy, el estar aquí el día de hoy, Dios está cumpliendo su palabra, está siendo fiel, porque hoy les voy a presentar la salida que ustedes necesitan tomar, la salida que los va a llevar a vivir una vida victoriosa para vencer esa tentación, vencer ese pecado que está en sus vidas. La razón, les he estado diciendo una y otra vez que la razón por la cual debemos, como hijos de Dios, como seguidores de Jesús, debemos tomar muy en serio esto, la lucha contra la tentación, es porque tenemos un Dios santo y Él quiere que sus hijos sean santos como Él. Eso es la razón. Y así que vamos a luchar como hijos de nuestro Padre Celestial, vamos a luchar por vencer la tentación por dos motivos. Yo quiero animarlos a que lo hagan por dos motivos. Número uno, porque aman a Dios, porque reconocen que Él los amó primeramente a ustedes, reconocen todo lo que ha hecho por Él y eso los ha enamorado y ustedes aman a Dios y por eso ustedes quieren hacer feliz a su Padre Celestial, quieren obedecer y seguir a su Padre Celestial. Ese es el número uno. Y el número dos, por temor a nuestro buen Padre Celestial. Y a lo mejor dices, ¿cómo estás? Es una contradicción. Temor a un buen Padre Celestial no es una contradicción. ¿Saben? Cuando yo era niño, yo amaba a mi papá y amo a mi papá hasta la fecha, pero yo quería ser obediente, quería obedecerle porque lo amaba y yo lo quería hacer feliz. Yo quería que él estuviera orgulloso de mí. Y eso yo creo que es la mejor motivación para ser obediente incluso nuestra relación con Dios especialmente. Pero no siempre mi amor era suficiente para mantenerme de tomar malas decisiones. En veces mi amor no llegaba tan alto y lo que yo quería hacer superaba mi amor por mi papá. Entonces había otra cosa que me mantenía obediente. ¿Saben qué era? El cinto. El cinto, ¿por qué? Porque un padre que ama a sus hijos los disciplina. Y yo creo que si en veces nuestra prioridad, nuestra motivación para ser obedientes a Dios y buscar vivir una vida santa debe ser nuestro amor por Él. Por encima de todo debe ser eso. Pero en veces va a pasar que tu amor por Él no es suficiente. Y en ese entonces es bueno recordar que Dios, nuestro Padre Celestial, es un buen Padre y Él disciplina a sus hijos. Y si no sabían, les voy a dar esta motivación extra. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Dios te ama demasiado para dejarte vivir en pecado que está destruyendo tu vida. Y Él a todos sus hijos los disciplina. Cuando nosotros no escuchamos, cuando nos dice amablemente, cuando escuchamos una predicación o leemos la palabra y Dios dice, deja esto, arrepiéntete de aquí, y nosotros no hacemos caso, viene la disciplina. Entonces hay dos motivaciones muy buenas por lo cual debemos de buscar vivir una vida santa: por amor a Dios, número uno, y por temor a un buen padre que disciplina a sus hijos, a quien Él ama demasiado. ¿Están conmigo? Muy bien. Quiero iniciar contándoles una historia personal que tiene que ver se conecta con este tema de cómo vencer la tentación. Los que me conocen y han escuchado mis predicaciones, casi siempre termino hablando algo de la naturaleza. A mí me gusta la creación de Dios, estar en la creación de Dios. Me gustan las aventuras, la adrenalina. Y algo que yo he hecho en muchas ocasiones, he ido a un recorrido que se llama Matacanes. Es un recorrido que se lleva casi dentro del agua todo el tiempo. En la sierra hay cascadas, hay saltos. Es algo hermoso, es algo bien divertido. Es una de esas áreas que digo, Dios, gracias por amarme tanto que creaste un lugar tan hermoso. Si alguien tiene la oportunidad de experimentar algún día, yo les animo a que lo hagan. Pero una vez, yo he hecho el recorrido múltiples ocasiones, y una vez inicia normalmente caminando por horas y horas por la sierra, y queríamos evitar eso. Entonces, en vez de caminar por la sierra, quisimos iniciar donde termina el recorrido, y le dimos río arriba. Y empezamos a subir, y después de un par de horas de caminando, llegas a una cueva donde pasa todo el río. Y tienes que atravesar esa cueva nadando, y sales del otro lado de esa parte de la cueva y se hace más amplio, se hace más grande. Y en ese espacio hay una cascada
de unos 8 metros aproximadamente, 7, 8 metros, que cae adentro de la cueva. Y la única manera de seguir el recorrido hacia arriba es escalando por un lado de la cascada que cae adentro de esa cueva. Ahora, no es algo muy fácil de hacer. Alguien hizo algunos agujeritos donde puedes meter tantito el zapato y los dedos para subir, pero no es fácil. Yo hace algunos 5 años aproximadamente, llegamos a ese punto y no había nadie arriba que nos ayudara. Teníamos una cuerda, pero no había quien nos pasara una cuerda y nos ayudara a subir. Entonces alguien tenía que subir primero y yo dije, yo lo voy a intentar. Yo estaba, en ese entonces tenía buena condición, pesaba menos de lo que peso ahora y me sentía fuerte. Y que yo lo voy a subir, yo creo que sí puedo. Y empecé a subir. Al principio batallé tantito y está la cascada cayendo por un lado, bastante agua cayendo y se siente el aire y la brisa, está todo mojado donde está subiendo. Y estoy subiendo y llegué casi a mero arriba. Mi cabeza ya veía de qué lado, pero había una parte de la piedra muy lisa y larga y no había dónde agarrarme arriba. Iba subiendo con todo, me sentía bien confiado. Llegué hasta la parte de arriba y nomás me faltaba poder agarrar cualquier cosa para poder subir una pierna y ya estaría arriba. Pero no había quien me tomara la mano, no había algo de lo cual agarrar. Y yo estaba pescado de casi nada y me sentía fuerte al principio, pero con el tiempo empecé a debilitarme más y mis músculos empezaron a arder y a calambrarse y empecé a temblar y llegó el punto en que ya no pude más y me caí los 8 metros del precipicio, pero de buenas hay agua abajo, entonces caí en el agua, no caí sobre piedras y ya no pude. Y cuento esta historia que de este lugar tan bonito y está interesante, ¿no? Pero la razón por la cual lo comparto es porque la tentación muchas veces funciona así. Muchas veces quizás nosotros leemos la palabra, oramos o venimos a la iglesia y alguien nos motiva y nos sentimos fortalecidos, convencidos. Decimos, yo voy a salir adelante, yo voy a vencer la tentación, ahora sí voy a salir de este hoyo del pecado donde he estado atrapado por tanto tiempo y le echamos muchas ganas. Y empezamos a escalar y escalar y escalar, pero llega un momento después de que te sientes fuerte, empiezas a sentir menos fuerte. Al principio dices, yo voy a salir de esto y yo no lo vuelvo a hacer jamás. Y luego en un punto que estás subiendo, saliendo de ese hoyo del pecado donde nos encontramos, dices, quiero salir, no quiero pecar, pero esto ya me está empezando a costar. Y ya subimos un poquito más, decimos, no quiero pecar, no quiero caer otra vez, pero ya no tengo fuerzas. Y luego yo no quiero pecar, pero se me acabó todo lo que tengo. Y luego no quería pecar, se me acabaron las fuerzas y caí. Eso sucede para muchos una y otra vez en nuestras vidas. Si tú tienes un pecado recurrente en tu vida, tú sabes de lo que estoy hablando. Tú has pasado por esto. Yo puedo, me siento fuerte, y algo sucede y digo, sí, ahora sí, Dios me convence, yo voy a salir de este hoyo de pecado. Y empiezas a subir y llega un momento donde se acaban las fuerzas. Es donde cuando ya no puedes resistir y terminas cayendo antes de salir de ese hoyo otra vez. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos debilitamos? Escuchen esto es clave. ¿Por qué nos debilitamos? Nos debilitamos cuando nos desconectamos de las cosas que nos hacen fuertes o nos mantienen fuertes. Nos debilitamos cuando, nos debilitamos cuando no aprovechamos las cosas que tenemos a nuestra disposición que nos mantendrían fuertes. ¿Están conmigo? Que nos ayudarían a seguir. Nos caemos, nos debilitamos cuando nos desconectamos de lo que nos hace fuerte y cuando no aprovechamos lo que Dios ha puesto ahí para mantenernos fuertes. Por eso es que podemos estar cerca, pero terminamos cayendo como quiera. Cuando yo me debilito y soy más vulnerable a caer en el pecado, es porque una y otra vez me doy cuenta, es porque me he desconectado de las cosas que me mantienen fuerte. Ya no dejé de hacer las cosas o no estoy aprovechando las cosas que están a mi disposición para hacerme fuerte. Hay un psicólogo que se llama Bruce Alexander, hizo un experimento que tenía que ver con la adicción. Quería entender cómo funciona la adicción y estaba estudiando el experimento utilizando ratas y básicamente estudiando sus cerebros y cómo funciona la adicción. Y inició su experimento donde hizo una jaula grande y metió ratas adentro. Y conectado a la jaula había una botella con agua, y agua pura sola, y otra tenía agua con heroína.
2 botellas diferentes en una jaula, un montón de ratas. ¿Saben lo que pasó con todas las ratas? El 100% de ellas se hicieron adictos a la heroína y murieron de sobredosis. Pobres ratas. Qué cruel, ¿verdad? El científico, el psicólogo. No, el 100% se hicieron adictos. Y él concluyó que básicamente nosotros, o los seres humanos o los animales, etcétera, no podemos contra la tentación, y tarde o temprano vamos a caer a la tentación y se crean patrones y adicciones a un montón de diferentes cosas, y esas cosas son destructivas, y tarde que temprano nuestras adicciones nos llevan a la destrucción. Dijo, básicamente tarde que temprano todos vamos a terminar como la rata, adicto a algo y muertos. O sea, no, a lo mejor, obviamente todos morimos físicamente, pero eso afecta nuestras relaciones, nuestras finanzas. Hay cosas de las cuales nos conectamos y no podemos vencer la tentación, esas adicciones, y terminamos siendo destruidos por esas cosas. Es un poco pesimista la conclusión a la cual llegó. Pero luego pensó, solo había 2 opciones. En una jaula toda aburrida, solo había 2 cosas para hacer: tomar agua natural o agua con heroína. No había nada más, ninguna otra opción. Todos murieron. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a hacer algo diferente. Entonces creó un parque para ratas, un parque de diversión para ratas. Hizo algo grande y dentro del parque de diversión lo llenó de cubitos de queso y le puso esas rueditas sobre las cuales le gusta subir los ratones y ratas y jugar y hacer ejercicio. Metió, si una rata era compa de otra rata, metían los 2 juntos para que la pasaran juntos. Metía a ratas con minifalda adentro para que... No sé si hizo eso, pero sí estaba así. Ofreció otras cosas y además puso una botella de agua limpia y una de agua con heroína. Y muy interesantemente, en este experimento, ninguna de las ratas murieron de sobredosis. Se habrán hecho adictos en alguna ocasión, pero ni uno murió de sobredosis. Y lo que concluyó es lo siguiente: que hay ciertas cosas con las cuales, o las tentaciones, la tentación sigue estando ahí, ¿no? La heroína, agua con heroína sigue estando ahí. Pero cuando hay otras cosas mezclados en la situación, otras cosas que te pueden distraer o te pueden fortalecer, puedes conectarte con otras personas y otras actividades, entonces es más posible que salgas del ciclo vicioso de la adicción y te libres de su destrucción. ¿Están conmigo? Es bien interesante esto. En nuestro caso, se aplicaría si solo tratamos de dejar el pecado por nuestra propia voluntad y solo tenemos 2 opciones en nuestra mente: pecar y no pecar. Vamos a terminar pecando, vamos a terminar adictos y vamos a terminar destruyéndonos. Pero si involucráramos algunas otras cosas, es mucho más probable que podamos salir de ese ciclo o esa adicción al pecado donde nos encontramos. Está interesante. Lo chistoso es que no era necesario esperar a que este psicólogo hiciera este experimento para saber que esto era necesario para salir de la tentación o de la adicción. ¿Saben por qué? Porque es algo que Dios había escrito en su palabra hace miles de años. Solo que, pues, a lo mejor nos llama más la atención cuando es un experimento con ratas, ¿verdad? Pero Dios ya lo había dicho desde hace mucho tiempo. De hecho, todo el capítulo de Colosenses capítulo 3 habla de esto. Y no, por cuestiones de tiempo no puedo leerlo todo. Lo quería hacer, pero tuve que reducirlo por cuestiones de tiempo. Entonces ahorita lo voy a resumir, pero les dejo de tarea: lean el capítulo Colosenses capítulo 3. Ya después, con el contexto de este mensaje, va a estar padre y van a sacarle mucho. Pero voy a resumir los primeros 15 versículos rápidamente. Básicamente, inicia diciendo el apóstol Pablo, quien escribió este libro, que los seguidores de Jesús, los hijos de Dios, deben concentrar su atención en las cosas de arriba. O sea, medita, piensa en las cosas de arriba. Las cosas son buenas, las cosas que son puras, no en el pecado, en las cosas que destruyen, sino fija tu mirada en las cosas de arriba. Después de eso, dice, él presenta algunas cosas en las cuales no debemos de pensar. Dice, por si te queda la duda,
Esas cosas no debes de hacer ni debes de pensar en ellas. Estas son destructivas, es pecado, no pienses en ellas y no lo hagas. Y él listó un montón de cosas, toda una lista. Después dice, ahora para que sepan qué sí deben estar haciendo y en qué sí deben estar pensando, dijo una lista de cosas que debemos de estar haciendo y en las cuales debemos de estar pensando. Ahora, la mayoría de nosotros no tenemos tanto problema identificando cuando algo está mal o algo está bien. Aún así, no nos confiemos demasiado, porque como quiera podemos pensar que algunas cosas están bien, que no están bien. Pero generalmente eso no es el problema. Sabemos cuando algo es pecado, generalmente cuando no. El problema es no hacer el pecado y hacer el bien. ¿Están conmigo? ¿Sí o no? Sabemos mucho más de lo que estamos aplicando. Entonces, el problema es tratar de dejar de hacer el mal y hacer el bien. Y luego Pablo en el versículo 16 nos dice cómo alimentar nuestro espíritu para vencer la tentación y hacer el bien. Eso es algo muy bueno. Nos explica cómo podemos vencer la tentación y hacer el bien. Y yo quiero enfocar en Colosenses 3:16 ahora. Bueno, sí hay otros pasajes, pero ese es el pasaje principal por el resto del mensaje. Dice el pasaje, lo voy a leer todo y luego lo vamos a desglosar. Que eviten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. No sé si lo identificaron, pero Pablo nos dio las 3 claves para vencer la tentación y el pecado y vivir en victoria. 3 cosas en este versículo que acabamos de leer. Si no eres un seguidor de Jesús, si Jesús no es tu Señor, no eres un hijo de Dios, no te interesa realmente agradar al Padre Celestial porque no es tu Padre Celestial, estos consejos que les voy a dar es como que, o sea, quizás no te sirven mucho. Si no tienes el Espíritu de Dios en ti, es como ni siquiera te funciona esto. Pero si tú amas a Dios, si amas a Jesús, si tú quieres agradarle a Él y Jesús es tu Señor, tienes que entender que estas 3 cosas son necesarias para poder vivir una vida victoriosa. Sin estas 3 cosas no vas a poder. Simplemente es una de estas cosas te va a ayudar, pero no vas a vivir una vida victoriosa constantemente. Vas a ser como me pasó en la cascada, que llegué a la cima y me seguí cayendo. Les va a pasar. Y si has experimentado eso, es por esto, porque no has estado aplicando estas 3 cosas. Pero si aplicas estas 3 cosas constantemente, continuamente, les puedo garantizar que con la ayuda de Dios ustedes vivirán una vida en victoria. No significa que serán perfectos, pero no vivirán en pecado, no vivirán en la derrota, no vivirán cayéndose a cada rato de la cascada. ¿Están conmigo? Esto es bien, bien importante. Así que ¿están listos para esto? ¿Están listos? Campos en línea, todos que están viendo. Yo creo que si no les escuché, pues estoy seguro que dijeron que sí. Ahora, ¿cómo alimentar nuestro espíritu para vencer la tentación? Número 1, alimenta tu espíritu con la oración. Alimenta tu espíritu con la oración. Eso no sorprende a algunos, porque lo hemos escuchado, pero voy a hablar del por qué esto es tan importante y la constancia es tan importante. Igual, escribe a un lado de oración, escriben adoración. Adoración. Porque, la verdad, si no sabían esto, cantar y adorar a Dios es básicamente una oración con música, acompañada de música. Es lo mismo. No ocupas música para adorar a Dios y no ocupas quitar la música para que sea oración. Es básicamente lo mismo. Y con eso en mente, Pablo dijo, canten. De hecho, voy a empezar con el final y luego voy a ir hacia adelante. Termina el versículo diciendo Pablo, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Eso es uno de oración. Oración y adoración es lo mismo, pero uno con y otro sin música. Así como el ejercicio físico con el tiempo nos hace fuertes físicamente, nos hace estar en formas físicamente, la oración fortalece nuestro espíritu. No podemos estar fuertes espiritualmente sin la oración.
Quizá lo has intentado y has descubierto que en verdad no puedes estar fuerte sin oración. Y si la oración no es algo que practicas, pues sabrás que no puedes estar fuerte ni sano espiritualmente sin la oración. Jesús le dijo a sus discípulos antes de ser arrestado y posteriormente crucificado lo siguiente. Dijo, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero que el cuerpo es débil. Oren para no caer. Estamos hablando de la tentación, cómo no caer en la tentación, cómo no permanecer atrapados en la oración. Dijo Jesús, oren para no caer. La oración es completamente clave. Dice, todos caemos, la verdad es que todos caemos en tentación, pero nadie caemos en la santidad. Sí, oren para que no caigan en la tentación, porque si no estás orando vas a caer en la tentación, pero nadie sin querer va caminando descuidado y cae en la santidad. Eso no sucede. Necesitamos hacer un esfuerzo que incluye la oración para no caer en la tentación. Hasta Jesús necesitaba orar para tener suficientes fuerzas para vencer la tentación en sus momentos de debilidad. Si Él lo tuvo que hacer, ¿qué nos deja a nosotros si no oramos? ¿Cómo oramos para vencer la tentación? Vamos a seguir el ejemplo de Jesús. Después de que Jesús le dijo esto a sus discípulos, se puso a orar. ¿Y qué hizo? Reconoció su necesidad. Tú necesitas reconocer tu necesidad ante el Padre Celestial. Y quizás ante otras personas también. Pero tienes que reconocer, de hecho Jesús reconoció su necesidad ante sus discípulos y luego al Padre. Él dijo, esto le dijo a sus discípulos, está la angustia que me invade, que me siento morir. Reconoció su necesidad. O sea, Él estaba sufriendo. Dice que esa noche sudó sudó como gotas de sangre. O sea, Él estaba angustiado. Y ¿saben qué? No lo ocultó ni a sus compañeros ni a su Padre Celestial. Estoy tan angustiado que me siento morir. Y luego le dijo a su Padre Celestial, no me hagas pasar por esto. Esto me cuesta, me está costando, me está doliendo. Tú sabes cómo me siento. Dios, nuestro Señor Jesús reconoció su necesidad ante el Padre Celestial. Tú tienes que hacer lo mismo, yo tengo que hacer lo mismo. Dile a Dios, Dios, reconozco, yo soy débil, esto me duele, tengo temor, siento tentación, no puedo dejar de estar preocupado por esto. Siento que algo me está llevando a hacerlo y no lo puedo controlar, no estoy pudiendo. Dios, necesito de ti. Y quizás necesitas decirle a otra persona también. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes quizás necesitan decirle a alguien también, necesito de ti, Dios. Hay que reconocer nuestra necesidad. Y número 2, ¿qué hizo Jesús? Se sometió a su Padre Celestial. Y tú tienes que hacer lo mismo. Hablamos de eso hace poco. Sométete a Dios. Jesús dijo, no me hagas pasar por esto, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. A pesar de expresar lo que estaba sintiendo y de que no quería pasar por lo que le iba a tener que pasar, y pidió no pasar por eso, Él dijo, ¿sabes qué? Padre Celestial, lo que tú quieres hacer está bien, me someto a ti, lo que sea tu voluntad. Tú necesitas y yo necesito decirle a Dios, Dios, yo estoy sufriendo, estoy batallando, mi carne quiere hacer esto, pero me someto a ti. La tentación es muy grande, tengo miedo, tengo preocupación, quiero hacerlo o no quiero pasar por esto, pero me someto a ti. No me pertenezco a mí mismo, este cuerpo es tuyo, mis ojos, mi mente, mi corazón, mis finanzas, mi familia, mi salud, mi placer, todo lo que soy, Dios, te pertenece a ti y yo me someto a ti. Reconoce tu necesidad y luego sométete a Dios. Yo creo que la oración es el arma más poderosa que tiene la iglesia y la menos usada por la iglesia. Según un estudio hecho por el grupo Barna, una organización que se dedica a hacer todo tipo de encuestas, descubrieron que el cristiano promedio pasa 1 minuto en oración cada día. 1 minuto en oración. Y saben que dice esto, según el pastor promedio, solo pasa 5 minutos en oración por día.
El arma más poderosa que tenemos la iglesia, y 1 minuto le vamos a dar, 5 minutos le vamos a dar. Pero ¿saben qué descubrieron ellos también? Que la persona promedio pasa 2 horas 22 minutos en las redes sociales cada día. Y nos preguntamos, ¿por qué estoy atrapado en este pecado y no puedo seguir adelante? Salgo animado de la iglesia el domingo y caigo otra vez para el domingo en la noche. El lunes no llego al martes y ya no puedo y caigo y no termino de salir. Para algunos de los que estamos aquí, tu compromiso el día de hoy necesita ser empezar a pelear contra la tentación, a alimentar tu espíritu para poder vencer la tentación con la oración. Punto. Es más, olvide de lo demás. Yo prefiero que hagan una de estas cosas a que no hagan ninguna. Quizás eso es. Empieza a orar. Reconoce tu necesidad diariamente, constantemente y sométete a Dios diariamente y constantemente. Número 1 es la oración. Es completamente necesario para tener las fuerzas para vencer la tentación. Y número 2, alimente tu espíritu con la palabra de Dios. Alimente tu espíritu con la palabra de Dios. Pablo dijo que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Escúcheme bien, porque habitar es muy diferente que visitar. O sea, yo puedo visitar a la casa de mis papás o de un amigo, puedo visitar a la iglesia el domingo, pero habito en mi casa. Pablo no dice visita a la iglesia una vez a la semana. Dice que la palabra de Cristo habite en ti. No dice abre la Biblia de vez en cuando y lea un versículo. Dice que las palabras de Cristo habiten en ustedes con toda su riqueza. Salmos 119, chequen lo que dijo el rey David, hablando de la palabra de Dios. Dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a tu palabra? No conforme a lo que es cómodo porque me cuesta levantarme en la mañana para leer la Biblia, no conforme a lo que mi cultura está diciendo porque nadie valora la Biblia, es un papel en su casa. No, lo que viviendo conforme a tu palabra puedo vivir una vida íntegra, conforme a tu palabra. Y luego dice, yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. Escuchen la pasión en lo que está diciendo David. Yo necesito tu palabra y yo te busco de todo corazón. No me permites que me desvíe. Te busco de todo corazón. Si fuéramos bien sinceros, ¿cuántos de ustedes diríamos, yo estoy buscando a Dios con todo el corazón? Mi prioridad más alta en esta vida, el propósito de mi vida, y lo tengo bien en claro, es buscar a Dios con todo mi corazón. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuántos hijos de Dios, tú seguidor de Jesús, cómo estás atesorando la palabra de Dios? Sospecho que la gran mayoría de las iglesias, los que estamos en la iglesia hoy en día, conocemos las 1000 canciones que más han pegado en los últimos 10 años. Palabra por palabra, ponen la canción y lo identificamos inmediatamente. Es esta y este cantante. Y no conocemos ni 10 versículos de la palabra de Dios. Estamos atesorando muchas cosas, pero no la palabra de Dios. La iglesia hoy, yo sospecho que conoce mejor las películas de Hollywood que las historias de la Biblia. Los actores y protagonistas en esas películas más que los personajes de la Biblia, los protagonistas de la Biblia. Pasamos más tiempo viendo historias en Instagram que leyendo la historia de la redención. Y luego decimos, ¿qué es lo que me pasa? No entiendo por qué no logro superar esta tentación, por qué me sigo cayendo, no estoy pudiendo vivir esa vida victoriosa. Leo en la Biblia que Jesús dice que soy más que vencedor, pero no estoy pudiendo, no sé, a lo mejor soy yo, a lo mejor algo no entendí bien. ¿Cómo?
necesitamos alimentar nuestro espíritu con la oración y necesitamos alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios si es que vamos a vivir una vida victoriosa. Y si esto, yo sé que esto puede ser incómodo para algunas personas porque a nadie le gusta que les digan qué hacer. Pero alguien nos tenía que decir, alguien tenía que decirlo. Yo sé que ustedes no lo necesitan, pero alguien allá afuera, en alguna parte del mundo necesita escuchar esto. Ustedes ya están aplicando esas cosas al 100%, ¿verdad? Alguien necesitaba escucharlo. Mira, muchos creyentes tratamos de justificar las cosas que vemos y escuchamos. ¿Sí o no? Justificamos las cosas que vemos y escuchamos. Y decimos cosas como, pues yo veo las películas o las series por la historia, por la trama, por la acción. Todo ese contenido sexual y cosas vulgares, esas cosas no me gustan. Yo lo veo por la historia. Yo no pongo atención a la letra de la música, solo lo escucho por el ritmo, porque me gusta el ritmo, me ayuda a trabajar o a despertarme bien. ¿Saben? Decir algo así es equivalente a decir, a mí no me gustan que las hamburguesas tengan tantas calorías. Solo las como por el sabor. Porque me gusta lo que saben. Pues ¿sabes qué? Si te estás comiendo hamburguesa, no importa la motivación, te estás comiendo con todas las calorías. No funciona así, nunca vas a bajar de peso si tienes esa mentalidad. No me gustan las calorías que como, así que yo quiero bajar vivir una vida más saludable, pero siguiendo comiendo las cosas, solo las como porque me gusta, como saben. No porque tiene calorías. No tiene sentido eso. Pero lo aplicamos esa misma lógica a lo que nosotros vemos y escuchamos, de lo que nos estamos alimentando. ¿Han escuchado decir, eres lo que comes? Pues somos lo que comemos. Y si hemos estado alimentándonos de puro mugrero, eso es lo que nos convertimos. Eso es lo que sale de nosotros. Debemos estarnos alimentando de la leche pura de la palabra de Dios. No estoy diciendo cancela todo y corta cables y todo. No, necesariamente. Quizás algunos sí necesiten hacer eso. Pero necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Hablando específicamente de esto, el apóstol Pedro dijo, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, desean con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así como un bebé busca esa leche, nosotros debemos estar buscando, anhelando la palabra de Dios. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Ahí está. ¿Quieres vencer? Alimenta tu espíritu con la oración, alimenta tu espíritu con la palabra de Dios y corta esas cosas que te están alimentando para cosas malas. Además de eso, necesitamos conocer la palabra de Dios no solo para no pecar, pero la palabra de Dios es nuestra única arma ofensiva contra el enemigo. La oración es defensiva. Dios, ayúdame, protégeme, líbrame del maligno. La palabra de Dios es una espada que utilizamos a la ofensiva. Cuando el enemigo llega, inevitablemente va a llegar con la tentación, sacamos la espada de la palabra y lo utilizamos. Pablo dijo lo siguiente: las armas con las que luchamos no son de este mundo porque es la palabra de Dios, sino que tiene el poder divino para derribar fortalezas, destruir argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Esto lo hacemos con la palabra de Dios, conocimiento de la palabra de Dios. Por ejemplo, el enemigo quiere robar tu paz. Te dice las cosas van a salir mal, la vas a regar, no te va a alcanzar, no vas a completar, no vas a poder, tú no vas a poder, te vas a enfermar. Y tú puedes sacar la palabra, la espada de Dios y dices, yo tengo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, no vengas a mí tratando de robarme la paz. Y atacamos la tentación del enemigo. El enemigo quiere cargarte de culpa y te dice, después de lo que hiciste, Dios no te ama, Dios no te quiere, nunca vas a servir para algo para Dios, no eres aceptable para Él. Tú saca la espada y di, yo soy una nueva criatura, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Todas las cosas son hechas nuevas.
El enemigo quiere desanimarte y te dice, no vas a poder con esto, vas a fracasar. Ya ríndete, vas a arruinar esta oportunidad. Tú sacas la espada y dile, yo soy más que vencedor, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ataca su argumento. ¿Sí están entendiendo cómo funciona esto? Si no conoces la palabra de Dios, si no meditas en la palabra de Dios, no puedes defenderte o atacar estos argumentos con la palabra de Dios. Aliméntate con la oración y alimente con la palabra de Dios. Número 3, y para concluir, alimenta tu espíritu con las personas correctas. Alimenta tu espíritu con las personas correctas. Pablo dijo, instrúyense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Ya hablamos mucho de esto en la serie de Amigando. Si quieren saber más, pueden regresar y verlo. Si no, voy a hablar demasiado de esto. Pero esto es necesario para poder vencer la tentación. Y se instrúyense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. No puedes recibir consejos buenos y sabios si no te juntas con personas buenas y sabias. Simplemente no va a pasar. Tienes que alimentarte, tienes que rodearte de buenas personas. Para vivir victoriosos tenemos que juntarnos con las personas correctas. 1 Corintios 15, 33 y 34 dice, no se dejen engañar, lo vimos en la serie pasada también. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. ¿Sí vieron eso? Dejen de pecar, está relacionado con no se junten con las personas que corrompen los buenos juicios. Es imposible vivir una vida buena con malos amigos. Y voy a decir algo que quizás te sorprenda y incomode un poco, pero es posible que algunos de ustedes necesitan evitar incluso algunos amigos que los acompañan a la iglesia. No lo sé, lo decimos todo el tiempo, aquí no hay personas perfectas. A lo mejor necesitas examina, no pienses nada más porque juntas con una persona que existe a alguna iglesia o incluso nuestra iglesia, que esa es la persona con quien debes estar pasando mucho de tu tiempo. Cuidado, a la iglesia llegan 3 tipos de personas. Llegan ovejas rescatadas, salvos, que quieren, imperfectos, pero quieren ser la voluntad de Dios. Llegan ovejas perdidas, que no conocen al Señor, pero alguien los invitó, quizás están buscando algo y no saben qué es. Llegan ovejas salvas, llegan ovejas perdidas y llegan lobos disfrazados de ovejas. Cuidado, sí hay, en cada iglesia las hay. Cuidado, quizás la persona con quien tú estás pasando tu tiempo es un lobo. Quizás alguien aquí es un lobo y necesita arrepentirse y encontrar la esperanza y la salvación que hay en Jesús. Cuidado. Algunas veces la única manera que puedes salir del hoyo de pecado donde te encuentras es alimentando tu espíritu con las personas correctas. Yo les decía que en ese ejemplo en Matacanes que llegué a la cima y me caí, pero la historia no terminó ahí. La realidad es que yo no podía subir en mis propias fuerzas. Estaba comiendo bien, estaba haciendo ejercicio, pero me hacía falta un tercer elemento: ayuda de una buena persona. Y en ese caso, la buena persona fue mi papá, que está sentado a este lado del auditorio. Él me ayudó cuando llegué a la parte de arriba y no había dónde agarrarme. Puso su mano, pude poner mi pie ahí y me dio lo que yo necesitaba para salir de ese hoyo. Y algunos de ustedes no han salido del hoyo y se han caído ni otra vez porque les falta esa persona en su vida. Quizás es que yo voy a la iglesia y leo la Biblia y lloro, pero sigo cayendo y cayendo y cayendo. Quizás lo que te falta es esa persona. Eclesiastés 4:12 dice, uno solo puede ser vencido, pero 2 pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Y alguien está pensando, sí, Jeremy, yo ya intenté eso, pero no he encontrado esa persona que me fortaleza, que me anima, que sea más fuerte que yo y me saca del hoyo donde yo estoy atorado. El versículo no dice que tiene que ser más fuerte que tú. No dijo que una cuerda fuerte hace fuerte a una cuerda débil. Dice 3 cuerdas iguales se hacen fuertes.
Busca, quizás no solo necesites a una persona, no tiene que ser un pastor, no tiene que ser una persona súper espiritual, pero que sea un hijo de Dios genuino, que quiera obedecer a Dios contigo y quizás con otro más. Quizás eso es la salida que necesitas, es el empujón. Tú te sales y sabes que cuando yo salí de ese hoyo, yo pude bajar una cuerda y ayudar a subir a los demás. Quizás tú necesitas salir y tú entonces vas a ayudar a que salgan los demás también. 3 claves para vivir una vida victoriosa. Alimente tu espíritu con la oración, alimente tu espíritu con la palabra de Dios y aliméntate con las personas correctas. Solo haciendo esas 3 cosas podemos saber que vamos a poder vivir una vida victoriosa. No perfecta, pero victoriosa sí. Todos somos increíblemente vulnerables. Yo me hubiera caído y hubiera destruido hace mucho tiempo si no fuera porque estoy tratando de aplicar esas 3 cosas en mi vida. Y una y otra vez, no saben cuántas veces, fue la palabra de Dios o la oración o un buen amigo o las 3 cosas que fueran necesarias para rescatarme de mi destrucción. Si nosotros hacemos lo que nos corresponde, Dios va a hacer su parte. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, siempre provee una salida para nosotros. Ahí está la salida, ¿la vas a tomar? Antes de despedirnos, ahorita voy a orar, pero yo quiero que ustedes piensen en cuál de estas 3 cosas más necesites aplicar. ¿Cuál vas a empezar a hacer? ¿Lo tienen? Si no, durante este tiempo de oración, decide, entrega eso a Jesús. Comprométete a hacer esas 3 cosas. Por amor a Dios, por temor al buen Padre Celestial, vivamos, luchemos contra la tentación y vivamos una vida santa. ¿Sale, iglesia? Vamos a orar. Padre, te doy las gracias por tu palabra que siempre nos alimenta. Gracias por la oración que nos da fuerza y gracias por la iglesia que nuestro Señor Jesús fundó, en el cual hay personas con quien nos podemos rodear. Y con esos 3 elementos nosotros podemos vivir vidas victoriosas y santas, así como tú quieres que vivamos. Padre, esté con cada persona de nuestra iglesia, cada persona que está asistiendo, cada persona que está escuchando, sea hoy o en el futuro. Señor Espíritu, manda tu Espíritu a obrar en nuestras vidas. Ayúdanos a poner en práctica estas cosas para que podamos experimentar, vivir en victoria y encontrar la salida que tú has provisto por nosotros. Gracias, te amamos, te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.